Y el conflicto mapuche está teniendo un capítulo nuevo, diferente en la Argentina, que tiene que ver con la cesión de tierras a distintos grupos por parte de un organismo que depende del gobierno nacional, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en la provincia de Mendoza entregó más de 20.000 hectáreas, un poco más de 20.000 hectáreas en distintos lugares de la provincia a grupos que se reivindican mapuches, diciendo que esos eran territorios ancestrales. Lo que estás viendo justamente son dos de las áreas que dentro de la provincia de Mendoza fueron entregadas a estas comunidades. Claro, el gobierno de la provincia de Mendoza es de otro signo político, es de lo que se llama Juntos por el Cambio, más alineado a lo que fue en su momento el gobierno de Mauricio Macri, enfrentado al gobierno de Alberto Fernández, y dice, no, estamos en contra de esta decisión, porque acá, que está también marcado en el mapa, tenés, por ejemplo, pozos petroleros que se están explotando y que quedarían bajo jurisdicción mapuche, lo cual genera, por supuesto, un montón de discusiones, y está diciendo que está en contra, que no tiene justificación esta entrega, con lo cual hay un conflicto político, si se quiere, entre dos partidos o entre dos gobiernos de distinto signo, pero además un conflicto de fondo, que es, bueno, ¿qué derecho les asiste a estas comunidades? ¿Cuánto hay de verdad en que son herederas de comunidades que habitaban en la zona? Interrogantes que tanto en Argentina como en Chile vienen generando mucha discusión y que por eso nos parece interesante conversarlas con un historiador, porque en algún punto estamos hablando de la confluencia entre historia y presente. Y Pablo Lacoste, que es historiador de la Universidad de Buenos Aires, está en comunicación con nosotros. Pablo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, un gusto estar con ustedes. Pablo, cuéntenos, ¿qué presencia se sabe, según los registros históricos, tenían los grupos mapuches en lo que es hoy la provincia de Mendoza? Ninguna, no existieron ahí, no era su territorio. O sea, en la provincia de Mendoza había pueblos indígenas, han dejado un legado muy rico, tenemos a los huarpes, tenemos a los pehuenches, dejaron la cultura del agua, la cultura del riego, la cultura del agro, sobre todo los huarpes, por la influencia de los ingenieros hidráulicos incas, pero Pehuenche es la primera noticia, o sea, se ha puesto muy creativo el INADI en Buenos Aires para plantear que acá una nueva tesis histórica. Nunca hemos conocido absolutamente ningún antecedente, ningún documento que haya mostrado la presencia de un solo mapuche en el territorio de la provincia de Mendoza. Es fuerte lo que está diciendo, porque entonces significa que, ¿cómo se explica entonces desde su punto de vista esta creatividad, para tomar sus palabras, de el INAI para entregarle entonces a grupos que nunca tuvieron presencia allí? Que se pusieron muy creativos. Si nosotros revisamos cómo los 500 años que han transcurrido desde que comenzó la historia en Mendoza y que tenemos registro y que conocemos, podemos hablar muchísimo de los pehuenches y muchísimo de los huarpes. Si quiere puedo dar una conferencia de varias horas, he escrito libros sobre esos dos pueblos, he editado y publicado un montón de libros, tenemos la lista de los caciques pehuenches, el principal de ellos era reconocido como el gobernador del sur de Mendoza, tenemos el mismo José de San Martín, el padre de la patria de la Argentina, él mismo se juntó con los pehuenches como parte de la estrategia de la guerra de la independencia, hizo un parlamento, le dio regalos, le podemos contar todos los regalos que le dio, los vinos de Mendoza, los aguardientes, he escrito libros sobre lo que pasó en ese parlamento, todo. Ahora, mapuches en Mendoza, sí, tantos como esquimales. La misma cantidad de esquimales que de mapuches ha tenido la provincia de Mendoza en sus 500 años de historia. Exactamente el mismo número. Y para que se entienda, digo, los mapuches sí tenían más presencia, por ejemplo, no sé, en lo que hoy es Río Negro, tenían también más presencia en Chile, o en general lo que usted ve es que los mapuches de hoy, que son como el grupo más movilizado y que muchas veces más apela a la violencia, reivindican en otras zonas también territorios que por ahí no eran los que ocupaban. Bueno, es un tema tremendamente complicado porque tenemos que ir viendo cómo funciona el mundo.
En España, por ejemplo, cuando acá teníamos los huarpes y los pehuenches en Mendoza, estaban los árabes. Hmm. Y los árabes, ¿qué hicieron? Se fueron mestizando. O sea, hubo un proceso de mestizaje entre moros y cristianos y de ahí nació el español. Y lo que hoy es América Latina es el resultado del mestizaje de los pueblos indígenas con los migrantes europeos, con los esclavos que trajeron de África, que fueron 30 millones, fue una cosa espantosa, pero bueno, llegaron y ahí se generó este mestizaje donde, fíjese, hay un 45% de la población argentina que tiene algo de sangre indígena. Hay un 10 más o menos con algo de sangre afro. A su vez el 90 tiene algo de sangre europea. O sea, somos pueblo mestizo, eso es lo que tenemos que aceptar. Empezar a hacer guerras de raza, de blancos contra indígenas, sería una situación llena de tensión. Es como si en España un grupo musulmán fundamentalista levantara y empezara a hacer actos de violencia reclamando las fronteras de Al-Ándalus, del califato de Claro. Al-Ándalus del siglo XIV. Lo que hoy es Entonces, Andalucía, digamos, en el sur de España. claro, ahí había un califato muy moderno, muy bonito, con grandes agrónomos andalusíes. La Universidad de Granada está estudiando el legado de esa sabiduría, pero de ahí a crear violencia, a matar gente viva, quemándola viva en su casa, quemar camiones, destruir cabañas, centros culturales, espacios religiosos, todo eso es una locura, es una situación verdaderamente descontrolada y que no creo que lleve a nada, nada bueno. Ahora, Pablo, me parece interesante la comparación, por ejemplo, con el caso de España con los musulmanes, porque en ese caso, el argumento que podrían dar quizás los grupos indígenas que hoy reclaman, por ejemplo, territorios, y me olvido de los que lo reclaman con violencia, con los que me parece que no hay que discutir nada, pero digamos con los que reclaman pacíficamente, es que, bueno, pero los primeros ocupantes eran españoles, los españoles fueron conquistados primero por los árabes que vinieron del norte de África y después en todo caso fue una recuperación, pero los primeros ocupantes eran españoles. Y acá el argumento que ellos dicen es, bueno, antes de que llegaran los españoles y de que se formara la Argentina estaban los huarpes, por ejemplo. ¿Eso cree que les asiste entonces el derecho a plantear que les corresponde tener territorio o cree que no es un argumento válido? No, porque los españoles, antes de la invasión de los árabes, no existían. O sea, los españoles son mestizos que nacen después de estos 700 años de guerra de moro y cristiano, y ellos ahí arman un nuevo pueblo, el pueblo español, que es un pueblo mestizo. Antes, cuando los árabes invadieron la península ibérica, había otros pueblos, estaban los visigodos, y antes había otro, y estaban los romanos, y antes había otro, y estaban los íberos. Había una sucesión de invasiones de unos y de otros, y de lucha, y de control, y de apogeo, decadencia, declinación, vienen otros pueblos. Entonces eso nos puede llevar al infinito a la guerra de los cromañones con los neandertales, ¿verdad? Hmm. ¿Y por qué ve que está... A ver, es que de alguna manera parece haber como cierto reflorecimiento, cierto rebrote de estos grupos que vuelven a esta cosa identitaria y decir, no, esta tierra es nuestra, nosotros no nos reconocemos ni como argentinos, ni como descendientes, ni como mestizos, ni siquiera. ¿Cree que es algo que tiene que ver con la época? ¿Por qué está pasando más ahora que antes? ¿O pasaba antes y no lo veíamos? Mire, esto ha pasado como resultado de la elitización de las clases dirigentes de Argentina y de Chile. Las clases dirigentes de los dos países han dejado un flanco porque se han identificado como países blancos y les ha costado reconocerse como mestizos. Entonces han creado un ambiente de mucha tensión. Se ha creado una cultura en los dos países de desprecio al que tiene la piel un poco más oscura. Fíjese lo que pasó ayer en Argentina cuando se condenó a unos jugadores de rugby por haber matado a un muchacho a patadas porque tenía la piel más oscurita. Esto lo vemos en las discotecas, lo vemos en los colegios, lo vemos en la vida social, en el deporte, lo vemos en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando la hinchada de River estigmatiza a la hinchada de Boca diciendo que son todos negros de Bolivia y Paraguay. Todo este tema del racismo en América Latina pasa por no asumir con orgullo que somos mestizos
Y eso crea dolor, crea resentimiento y crea espacios para que tomen fuerza reivindicaciones que en el fondo están cuestionando la hegemonía blanca. Eso es el análisis que yo hago, la Hmm. interpretación que estoy haciendo. O sea que una forma de solución sería que las élites de los dos países, las élites blancas que tienen más poder económico, más influencia, se abran a valorar el legado de los aportes indígenas y mestizos, y eso va a ayudar a crear un ambiente de mayor armonía y va a bajar estas tensiones que se han visto reflejadas en hechos de violencia y en todo esto. Es muy peligroso el mapa del Gualmapu. Es muy Hmm. peligroso tener un mapa y una bandera y que cuando usted construye un discurso que dice el otro es el Winca, es un invasor, es alguien que no tiene derecho a estar acá, no tiene derecho a vivir, tengo derecho a matarlo porque es un invasor. O sea, con la misma legitimidad que el pueblo de Ucrania está defendiendo, haciendo su territorio y haciendo la guerra de la independencia contra la invasión rusa, ellos han creado una épica donde existe el Gualmapu, esa es su patria, y entonces si usan la violencia van de héroes. Yo me voy a arriesgar y si voy preso me van a apoyar, van a decir que soy preso político. Y si mato a alguien está todo bien porque estoy luchando por mi patria. Y si me matan no hay drama porque me espera el mármol, me espera la gloria en homenaje a mis hijos. Entonces esa ideología y ese mapa es muy peligroso, es una máquina que alienta la violencia y crea situaciones emocionalmente muy fuertes, crea mucho compromiso y puede estar creando, fíjense, en el sur de Chile hoy una situación fuera de control. El propio gobierno de Claro. Ahora, izquierda ha tenido que militarizarla, ¿no? claro, Pablo, y en ese contexto, usted hablaba de la necesidad de que los gobiernos reconozcan de alguna manera, admitan ese componente mestizo que no han reconocido. La constitución fallida o el texto constitucional fallido de Chile que hablaba de Estado plurinacional y hacía una serie de reivindicaciones, ¿cree que ese era el camino correcto? Porque generó mucho rechazo también. No, porque estaba muy empapado de esta ideología radical de considerar al otro como Winca, como se hizo desde una posición muy dura, muy agresiva, incapaz de crear consenso. Fíjese, esos sectores comenzaron la convención constituyente agraviando los símbolos nacionales de Chile y terminaron la campaña electoral haciendo un acto político en la ciudad de Valparaíso donde violaron los símbolos nacionales. O sea, para explicarlo para el gran público, cuando su equipo va a jugar de visitante contra otro país, la hinchada del otro país le chifla y le agravia sus Hmm. símbolos nacionales. Pero usted no lo hace, ¿verdad? Bueno, acá estos grupos radicalizados de ideología extrema hicieron eso mismo, agraviaron, insultaron, pisotearon, hicieron otras cosas que me da vergüenza decir, porque lo que hicieron en Valparaíso puede ver una cosa bochornosa, los símbolos nacionales. Claro. Desde esta ideología que son los wincas, son invasores, no tienen que estar acá, que ellos nos deben cosas. Esta ideología del odio es lo que hizo que fracasara y bueno, y mayoritariamente en una elección histórica, la más grande votación que ha habido en toda la historia de Chile, por 2/3 perdió. Pero escúcheme una cosa lo que le voy a decir. Cuando terminó la dictadura violenta de Pinochet, el hombre que fue considerado genocida, perdió el plebiscito sacando el 44% contra el 55%. Sí. Esa constitución extrema perdió por el 62%, o sea, fue más repudiada que el dictador genocida Pinochet por el pueblo Claro, chileno. claro. Pablo, usted hablaba antes del mapa de Gualmapu como un peligro. Quiero que lo veamos porque por ahí muchos de nuestros televidentes no lo saben. Esto es más o menos lo que reivindican estos grupos radicales mapuches como el Gualmapu, que sería el territorio mapuche, que como vemos incluye parte de Argentina, parte de Chile, y dice, ahí la consigna muy claramente, ni chilenos ni argentinos, ¿no? Digo, detrás de esto, evidentemente, usted lo que dice es, esto es muy peligroso, más allá de quiénes son los grupos que lo llevan adelante. Claro, efectivamente. O sea, la guerra de invasión que hace hoy Rusia sobre Ucrania está basado en los mapas que Putin ha difundido dentro de su país con lo que había sido en alguna época el antiguo imperio de Pedro el Grande, de Catalina. Bueno, esos son los objetivos que ellos quieren reivindicar. Cuando usted crea un mapa
donde plantea que territorio donde hay otro país le corresponde al suyo, crea una situación de tensión, activa los sentidos y las emociones de los jóvenes y los impulsa a la acción y muchas veces a la violencia. Esto es tremendamente peligroso. Imagínense ustedes, ¿qué diría Europa si hoy el gobierno alemán reivindicara el mapa de los territorios que tenía Alemania antes de perder la Segunda Guerra Mundial? Partes de Polonia que habían sido de la antigua Prusia. ¿Qué pasaría si Alemania reivindica eso? Bueno, iríamos a la misma situación que hubo a principios del siglo XX, cuando muchos ideólogos del nacionalismo, para crear poder, alentaron figuras orientadas a decir más para mí. Yo reclamo territorios irredentos, me tienen que devolver territorio, acá hay un acto de injusticia que vamos a reparar y yo no estoy dispuesto a perder la vida para recuperar estos territorios perdidos. Esta es la maquinaria perfecta que luego pasa a la geopolítica para construir actitudes hostiles de un pueblo contra otro y llevar a la violencia con consecuencias absolutamente impredecibles, ¿no? Pablo, realmente le agradecemos mucho por ayudarnos a comprender un poquito de nuestra historia, porque es lo que nos sirve para entender también mucho de lo que nos pasa hoy. Gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes, Darío.